Hola, mi nombre es Jaime Vergara y soy el autor del libro Improvisando. Quiero hablarles un poco en este primer video, en esta parte inicial del proceso, acerca del libro, de cómo surgió, de cuál fue el proceso de investigación para llegar al libro, de cómo el libro fue resultado del proceso de investigación, porque precisamente este proceso no fue planeado para lograr este libro. Fue un proceso que se llevó como los que todos llevamos en nuestro proceso de investigación personal, de aprender un tema, de aprender algo. Y en este caso dio como resultado el libro porque precisamente en el momento en que inicié en la improvisación necesité tener un material o conocer un material que me permitiera aprender de forma práctica la improvisación, y para ello creé este libro. Voy a comentarles un poco de mi historia con la improvisación para poder comprender un poco cómo surgió el libro. El proceso de iniciación en la música fue en una banda de un colegio en Sabana Larga, en el cual me gradué en bachillerato. De ahí pasé a la universidad, a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, a estudiar la carrera de licenciatura en música. Obviamente pasé el examen gracias al proceso que llevaba en el colegio en Sabana Larga, en el colegio en el cual inicié. Estando ya en la Universidad del Atlántico, ya en los primeros semestres, tercer, cuarto semestre, comencé a interesarme por la improvisación. Allá se veía mucho lo que era la improvisación en el jazz, ya que habían varios ensambles de jazz en la facultad a los cuales tenía que asistir porque hacía parte de mi horario. Me comencé a interesar por la improvisación y ya en Sabana Larga, mirando año tras año las fiestas patronales, acá hacen corralejas todos los años. Eso me permitía ver a las bandas que contrataban para las festividades, a la Suburbanda de Colomboy, Nueva Esperanza de Manguelito, al original de Manguelito, 11 de noviembre. Gracias a esto me interesé un poco más por la improvisación, ya entrando en lo que es el porro, en lo que son las bandas. Luego de esto, ya en quinto semestre más o menos en la carrera, fundamos una banda acá en Sabana Larga. Acá solamente existe una banda, que es la banda 26 de enero. Fundamos una nueva banda en Sabana Larga, que es la banda juvenil de Sabana Larga. Con esta banda viajamos varios años a festivales, especialmente el Festival Nacional del Porro. En estos festivales siempre me tomaba la tarea de ir preguntándole a los maestros cómo improvisar, qué truquitos me regalaban para improvisar, cosas así, cosas al respecto. Y muchos de esos maestros me decían que con la improvisación se nace, que la improvisación es fruto de la práctica, que para improvisar hay que practicar todos los días, que eso no se enseña. Muchos me decían que no se enseña. En fin, me reservo los nombres porque no quiero crear de pronto polémica con el tema, pero estoy de acuerdo con ellos en muchas cosas. Más adelante, al finalizar el video, les voy a decir en qué estoy de acuerdo y por qué estoy de acuerdo. En este proceso de investigación, en la escucha constante de solos, de improvisaciones, en mi asistencia a talleres como talleres del maestro Ramón Benítez, asistí a 2 o 3 talleres del maestro Ramón Benítez acá en Barranquilla. Talleres de improvisación en el jazz también me ayudaron a comprender muchos aspectos de la improvisación en el porro, que no es igual a la improvisación en el jazz. El porro es único en su creación melódica. La improvisación en el porro la comprendí, como ya decía, gracias a los talleres con el maestro Ramón, un taller de jazz que tuve con el maestro Marc Levin en la Facultad de Bellas Artes, y otros muchos talleres de música en la facultad, en la ciudad de Barranquilla, varias universidades. En mi asistencia a festivales, como ya decía, también siempre estaba en la actitud de investigar, de saber qué pasa con tal figura. Escuchaba una figura y quería saber cómo se hacía esa figura, por qué la hacían así, qué tenía que ver esas notas alteradas en la canción, si la tonalidad, por ejemplo, era do mayor y tocaban un sol sostenido, un fa sostenido, un re sostenido, por qué tocaban esas notas si no hacían parte. Ya cuando comprendía un poco lo básico en la armonía, me comenzaba a preguntar por qué esas notas si no hacían parte de la armonía. En fin,
Ya cuando estaba más avanzado en la carrera comenzaba a preguntarme de que si esas notas eran tensiones o no, comenzaba a analizar, más que a preguntarme, a analizar y a darle de pronto un sentido a, a esto que había, que ya tenía entre manos, que ya tenía la figura, ya tenía las notas, ya tenía el acorde, pero no sabía cómo se construían esas figuras o esas notas alteradas, de dónde salían. Comencé a mirar algunos recursos e ir anotándolos. Por ejemplo, comprendí que el acorde de tónica se usaba con la sexta, por colocar un ejemplo. El acorde de tónica se usaba con la sexta y tenía varias figuras con los que usaban la, sol, mi, do en do mayor, o mi, sol, la. Entonces comenzaba como a agruparlas. Estas se hacen con el acorde de 6, de sexta. Estas se hacen con el acorde dominante. Estas figuras se hacen de tal manera. Ya cuando comprendí lo que son lo que llamamos en música académica las bordaduras, que es comenzar en una nota, descender y regresar a esa nota, ya sea ascender y regresar a la nota o descender y regresar a la nota, ya pude ir dándole sentido a esas figuras que se usan en el porro, en la improvisación. Luego comprendí otras cosas, acercamientos cromáticos, acercamientos escalares. Todos esos temas los explico en el libro, pero obviamente hacen parte de todo este proceso. En fin, pude comprender la improvisación una vez que le pregunté a un amigo, un compañero de la universidad de acá de Sabana Larga también, que es trompetista, mi hermano Radi Basilev. Él ya improvisaba, ya cuando entramos a la universidad ya era un músico con mucha experiencia. Yo acababa de terminar el colegio, entré inmediatamente a la universidad, no tenía esa experiencia. Él ya improvisaba, él tocaba en la banda 26 de enero de Sabana Larga, que es la banda más antigua de acá. Y él una vez me dijo, yo le insistí bastante. Una vez me dijo, bueno, llega a mi casa a tal hora que vamos a estudiar la improvisación. Y me dijo, toca do, mi, sol y sol, si, re, y con eso improvisamos. Y yo comencé a darle sentido a eso, porque me decía, toca do, mi, sol 2 veces y sol, si, re 2 veces. Ya íbamos pensando como en 2 compases en tónica, 2 compases en dominante. Aunque él no me hablaba con esos términos, no me hablaba de tónica, no me hablaba de dominante, no porque no lo supiera, sino porque de pronto de esa forma yo iba a comprender mejor en ese momento. Continué el proceso después que hicimos esa sola clase con mi llave Radi Basilev. Después de esa clase comencé a darle sentido un poco más, a verle el sentido un poco más a la improvisación cuando escribía las figuras, miraba qué notas se tocaban con respecto a la armonía. Y por eso de ahí que miro las notas del acorde o del arpegio como notas fundamentales en la improvisación. Sé que en el jazz no se mira así, se mira más que todo como escalas y modos. En las escalas y los modos se sabe que sobre tónica podemos hacer un jónico, sobre segundo grado podemos hacer un dórico, sobre tercer grado un frigio, sobre cuarto grado un lidio, sobre quinto grado un mixolidio, etc. Y acá en el porro no se mira así por escalas, por grados, entre otras cosas porque generalmente el porro para improvisar nos deja los acordes de primero y quinto, tónica y dominante, o algunas veces tónica, segundo grado, y que sería supertónica, y quinto grado dominante. Pero acá no miramos el porro por escalas con respecto al acorde. Pienso yo que lo miramos más que todo por las notas del acorde y todas las aproximaciones que podemos hacer a ellas, o todo lo que podamos hacer en torno a las notas del acorde. Lo miro así lo planteo en el libro. El libro va organizado de lo más sencillo a lo más complejo. Comenzamos con notas del acorde triada, pasamos a notas del acorde tetrada, y tercer capítulo, notas extrañas al acorde. Ya comenzamos a colocar otras notas ahí que no hacen parte muchas veces ni de la escala, y menos de los acordes, pero que se usan mucho en el contexto de las bandas de viento tradicionales del Caribe. Estoy de acuerdo, les decía al comienzo de que estaba de acuerdo con algunas cosas de las respuestas que me daban los maestros en Córdoba. Algunos me decían que la improvisación no se enseña, que con la improvisación se nace, que la improvisación es de práctica, decían otros, que hay que practicar todos los días. Estoy de acuerdo cuando ellos piensan y dicen de que la improvisación no se enseña, que es de práctica. Hay un libro del cual voy a hacer un video más adelante para colgarlo por ahí en el canal de YouTube y en Facebook, y es el libro Que Suene la Banda, que es un proyecto ganador de un portafolio acá en Barranquilla, de la alcaldía de Barranquilla, realizado por algunos profesores
de la Facultad de Bellas Artes, músicos de muy buena calidad, de muy buen recorrido, no tanto en el campo de las bandas, pero sí en la música tropical. Hicieron un proyecto de investigación para observar y redactar en el texto cómo aprenden los músicos en Córdoba, cómo aprenden los músicos en Córdoba y Sucre, principalmente, los músicos de bandas. Ahí hay muchas anécdotas de los músicos, del maestro Hernán Contreras, de Andrés Suárez, que es de San Pelayo, excelente bombardino. Y hay muchas experiencias y anécdotas de muchos músicos con experiencia, con recorrido en Córdoba, en las bandas, sobre todo en el formato de las bandas. Y ellos precisamente hablan de esto, de cómo aprendieron ellos. Aprendieron por imitación, aprendieron imitando a lo que su papá hacía, a lo que su abuelo hacía, a lo que ellos tocaban en sus instrumentos. Y como desde niños, en su crecimiento, todo su proceso fue al lado de la música, o sea, escuchando instrumentos, teniendo instrumentos en la casa, sonando instrumentos. Esa fue la forma en la que ellos aprendieron. Por eso tal vez estoy de acuerdo en que los maestros, cuando yo les preguntaba, ellos me respondían de que eso no se enseña, de que con eso se nace, o eso es de práctica. Esas tres respuestas estoy totalmente de acuerdo con ellos. Ya mirando su experiencia, mirando de que si todos vivieron esa experiencia que redacta el libro que suena de la banda, que crecieron al lado de los instrumentos, que crecieron escuchando solos, que crecieron escuchando improvisaciones y haciendo improvisaciones, estoy de acuerdo con que ellos piensen de que eso no se enseña, de que eso se nace con eso, y que eso se da con la práctica. De ese libro, de este tema vamos a hablar en ese video que vamos a hacer como reacción, análisis del libro que suene la banda. El libro Improvisando es un material que yo quise tener cuando empecé a investigar esto de la improvisación. Comencé a analizar qué hacían, qué figuras podemos hacer. De pronto, si existen eso que llamamos leads en el jazz, de pronto si acá en las bandas podemos reconocer los leads melódicos, es posible. Voy a colocarme a trabajar en ello también. Pero el libro es respuesta a esa pregunta que yo me hacía, que yo le hacía a los maestros: ¿cómo improvisar? ¿Cómo improviso? ¿Qué hago para improvisar? ¿Qué tengo en cuenta para improvisar? Ese libro es respuesta a esa pregunta y es resultado precisamente de ese preguntar y preguntar, y por eso quiero compartirlo con ustedes. Si miran el precio del libro es un precio cómodo, no es un precio muy costoso. Mi objetivo no es vender el libro a un precio elevado, no es que yo me haga rico con un libro, porque no conozco el escritor que se haga rico con un libro, y mucho menos con un libro de música. A todos los músicos no nos gusta invertir en material, invertir en instrumentos de calidad, invertir en material de calidad que me permita crecer. Entonces sé que no me voy a volver rico con el libro Improvisando. Estoy compartiendo mi experiencia con la improvisación y la experiencia de muchos músicos, sobre todo estos señores de San Pelayo, señores de Colomboy, de Lorica, de todos los municipios de Córdoba y Sucre, que aprendieron empíricamente. Y esas experiencias son las que yo estoy redactando en el libro y dándole un sentido un poquito más teórico, dándole una explicación desde el punto de vista teórico, para que el libro o la explicación que estoy dando esté dirigida a todos y no solamente a los músicos de las bandas, porque ellos tienen ya su forma de aprender. Y esta forma de aprender que ellos tienen la podemos confirmar al momento de que comenzamos a hablar con ellos. Por lo menos en los festivales, muchos músicos a veces no saben en qué tono están tocando, no saben ni por qué están tocando tales notas en tal tono, no saben eso, simplemente lo hacen de oído, de tanto escuchar en su proceso de crecimiento, tanto escuchar esos patrones rítmicos melódicos, ya se han hecho naturales para ellos. No se los explicaron desde un punto de vista teórico y no necesitan esa explicación, muchos de ellos. Claro está, actualmente hay muchos músicos en Córdoba y Sucre y en todos estos departamentos donde se dan estos procesos, que han estudiado en universidades, que han estudiado principalmente la Universidad de Córdoba, la licenciatura en artística, y hay muchos músicos preparados y escuchamos bandas con sonidos contemporáneos, por decirlo así, rearmonizaciones muy chéveres, y
sonidos diferentes. Ya podemos diferenciar entre bandas tradicionales y bandas que cuentan con músicos estudiados, porque la sonoridad es distinta. Pero muchos de esos procesos aún están con esta forma de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, estos procesos tradicionales. O sea, todo lo que aprenden surge del proceso, del momento de crecer. Al momento de enfrentarse a la vida, se enfrentan ahí mismo a un instrumento y crecen con el instrumento. Y no está mal. Si ellos no hubiesen vivido de esa forma o aprendido de esa forma, estoy pues 100% seguro de que muchos de nosotros no hubiésemos aprendido de ellos y no los tuviéramos como ejemplos a seguir. Al momento de querer tocar un porro o improvisar. Y el porro tal vez no tuviera la cantidad de bandas que tiene. Por lo menos en el Caribe, que hay una cantidad inmensa de bandas, y en Colombia hay una cantidad inmensa de bandas fiesteras que interpretan estos ritmos musicales del Caribe. Y no los tuviéramos, como ya decía, no los tuviéramos como ejemplos a seguir. Los invito a estudiar el libro de una forma práctica. El libro cuenta con unos ejercicios que van acompañados con unos audios. Esos audios no hacen más que dictarnos al oído la armonía del momento, la armonía sobre la cual vamos tocando. Lo más importante lo más importante al momento de hacer los ejercicios no es tocar como cuando estamos estudiando el método, que estamos leyendo lo que está escrito solamente, por leerlo, por practicar la lectura, por practicar la parte visual. No, eso no es lo más importante, no es lo único importante. Lo importante acá también es escuchar atentamente los cambios armónicos. Podemos hacer la primera vez que hagamos los ejercicios, la primera pasada que veamos el ejercicio, escuchar la armonía. Es decir, aquí está el primer grado, acá está el quinto grado, reconocer esos cambios armónicos, reconocer dónde está el primer grado, dónde está el quinto grado, que es una de las ganancias importantes del libro. Es una de las ganancias importantes del libro, que es el desarrollo auditivo. Por otro lado, está la lectura en el compás partido, que es el compás donde usualmente se escribe el porro, o el compás de 6/8, que también hay ejercicio en 6/8, que es donde se escribe el fandango, en el compás en el cual se escribe el fandango. Los invito a practicar de forma, no por practicar, por leer el ejercicio, sino de forma consciente, escuchando la armonía, sobre todo escuchando la armonía, que es lo más importante, y haciendo los ejercicios de forma clara y consciente con respecto a la digitación de los arpegios en el instrumento o de las notas en el instrumento. Creo que eso es fundamental. Para apoyar esta parte técnica, por decirlo así, de digitación, hay unos ejercicios que vienen en un apartado, en cada capítulo está ese apartado de ejercicios complementarios. Hay ejercicios rítmicos para desarrollar la altura y hay ejercicios melódicos, rítmico-melódicos. Estos no traen audio de acompañamiento, son para estudiar los arpegios y estudiar precisamente los ritmos que se nos están planteando a lo largo del capítulo. Cada capítulo viene organizado por unos ritmos. Ritmo 1, se desarrollan 10 ejercicios de ese ritmo, por ejemplo, 10 ejercicios del ritmo número 2. Son variaciones rítmicas. Estos ritmos están sacados obviamente del contexto de las bandas, son solos patrones rítmico-melódicos sacados de algunos solos. Algunos se nos van a hacer familiares, pero practicarlos tantas veces como lo planteamos en el libro nos va a permitir que vayamos guardando esas melodías, para que al momento de improvisar, primero reconozcamos los cambios 1-5, tónica dominante. Segundo, tengamos en la mente ya algunos patrones rítmico-melódicos claros con los que podemos resolver esa improvisación, podemos afrontar la improvisación. Y 3, que con los ejercicios complementarios vamos a tener la disposición en los dedos, la digitación ya dispuesta para enfrentar ese momento de improvisación. El momento de enfrentar la improvisación es un momento a veces de nerviosismo si no estamos acostumbrados, si no tenemos experiencia, y tener ya estos 3 aspectos claros nos va a permitir tener precisamente esa confianza en nosotros para improvisar, tener el desarrollo auditivo para reconocer los cambios armónicos tónica dominante, tener clara la digitación de los arpegios, qué voy a hacer, qué frases voy a hacer, y enfrentar la improvisación de la mejor manera, enfrentar el momento, el escenario, al público, no sé, a la banda, al grupo,
enfrentarnos a nosotros mismos frente a todos esos aspectos que menciono de una forma relajada, consciente y teniendo claro de que ya lo hemos practicado tantas veces de que va a salir bien en el momento de la improvisación. Los invito a estudiar el libro de la forma en que les comentaba, conscientemente, lento. Primero lo leo el ejercicio sin el audio, ya cuando lo tenga bien claro leo con el audio. Estoy muy pendiente a los cambios armónicos, muy pendiente a la lectura, que las figuras que estoy haciendo sean correctas. En fin, hay varios aspectos por ahí que se mueven en torno a la improvisación en el libro, y los invito a estudiarlos cada uno conscientemente. No siendo más, vamos a empezar entonces el estudio del libro. Disculpen si me excedí un poco en este video, pero sí quería dejar claro de dónde sale el libro y conocer todo ese proceso que nos dio como resultado el libro Improvisando. Para finalizar, quiero hablar un poco de mi experiencia en el campo de las bandas, porque tal vez muchos no me conozcan, no me han visto de pronto por ahí por las redes improvisando, tocando mi instrumento, o no me han visto, o no son de acá, no asisten a festivales y de pronto no me han visto dirigiendo algunas bandas. Antes lo decía, en el 2014 iniciamos un proceso con la banda juvenil de Sabana Larga. Fundamos la banda y en ese mismo año participamos en el Festival Nacional del Porro en San Pelayo. En ese momento era fundador y director musical de la banda. La fundamos junto a otros músicos de Sabana Larga que todavía mantienen el proceso de la banda juvenil de Sabana Larga. En el 2015 comencé a trabajar con la banda 26 de enero, con la que trabajo actualmente. De 2015 en adelante seguí trabajando con ambos procesos, con ambas bandas. Comenzamos a presentar temas inéditos. En el 2016 presento mi primer tema inédito, un tema quedó en el cuarto lugar, no alcanzó a llegar a quedar en el podium de temas ganadores, pero ya ahí comencé como a vivir esa experiencia como compositor en este formato. Los siguientes años presenté varios temas. Tuve un fandango alusión perayera, creo que fue en el año 2017. También presentamos el tema Noches de Cascajal ya con la banda 26 de enero en Sincelejo, en el Encuentro Nacional de Bandas. Ahí estaba ya como compositor y como director de la banda, Han sido varios temas inéditos que he presentado. Esos son los que recuerdo en el momento. He dirigido las dos bandas que ya mencionaba, la banda juvenil y la banda 26 de enero de Sabana Larga. Con la banda juvenil también tuve la oportunidad de trabajar con el proceso de banda juvenil, con el que también obtuvimos un primer lugar en San Pelayo. En esta oportunidad no pude asistir por cuestiones laborales, pero estuve participando en el proceso de preparación para el festival como director. Y ya fuera del contexto de las bandas, del contexto de la música colombiana, también trabajo, de la música tradicional colombiana.
También trabajo como profesor en unas instituciones educativas acá en Sabana Larga. He tenido la oportunidad de acompañar varias agrupaciones acá en el Atlántico, como por ejemplo el coro arquidiocesano. Lo acompañé en el clarinete en una oportunidad para tocar una Eucaristía folclórica, donde también estuve como arreglista musical del coro en las obras folclóricas y arreglista musical de algunas obras ya un poco más de tipo académico que se interpretaron en otras Eucaristías con el coro arquidiocesano. También he participado como arreglista musical de las bandas que mencionaba anteriormente y también arreglista de orquestas acá en la